No es casual que me vean para la introducción de este programa con la portada de la revista de The Economist de Gran Bretaña, la 1843 Magazine, denominada Un viaje a través del más reciente narcoestado. Las drogas han transformado al Ecuador de un éxito latinoamericano, ¿cuál? El del país jaguar, se refieren a Correa, entró en una zona de guerra. Nosotros un narcoestado. No, todavía. Lo advirtió Pancho Huerta. Esta es una exageración, partiendo de casos que ocurren con frecuencia a generalidades totales, como si esa fuera la situación amplia del país. Pero lo que importa es que así es como no ve un medio tan importante como ese afuera, lo cual tendrá que contrarrestarse con una serie de políticas adentro. Para eso es preciso evaluar cómo se manejó el presidente Noboa en un año que ha sido examinado como si fueran 4, con algunos logros, otros simplemente aciertos, uno que otro fracaso, más de un retroceso, y lo que más ha abundado ciertamente son muchas sorpresas. En eso nos ocuparemos en la próxima hora. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. María Sol Pons es una analista frecuentemente recurrida por nosotros, pero sobre todo, como ella misma lo dice, es una escritora. Lanzó su última novela recién, se la recomiendo, he empezado y es apasionante. El asesino del tronco. Y tiene que ver con realidades ecuatorianas con las cuales ustedes se encontrarán, si no identificados, muy cercanos. Librería Española, Mr. Books, la tienen, y el precio es impresionante, menos de $20. Felicitaciones. Me lo llevé a Nueva York para avanzar. Y Larry Yumibanda fue presidente del Foro Económico de Guayaquil, sigue siendo miembro de eso, y actualmente es miembro del Parlamento Andino, ¿verdad? Así es. Hasta mayo. Hasta mayo. Bienvenidos los dos. María Sol, si es por lo positivo, ¿qué pondrías al tope? ¿Y por qué? Y si es por lo negativo, igual. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por leer El asesino del tronco. Y directo al grano, en lo positivo creo yo que es la energía que trae Daniel Noboa Sin desde los 12 meses que lleva gobernando, un estilo distinto en la comunicación que empieza a la gente a tener que aprender, y eso siempre es bueno, cuando la gente tiene que analizar un poco más, dilucidar un poco más y reflexionar un poco más. Ese estilo de guardar palabras y no botarlas hace que el Estado esté, las personas que estamos viendo lo que sucede en el Estado estemos más pendientes, y por tanto ese silencio permite indagar a profundidad, ¿no? Y sobre todo cambia el juego. Pero en ese sentido lo más positivo, creo yo, es esta energía potente de presentar proyectos, este liderazgo que él presenta como en alta tensión, pero en voz baja, ¿no? Y que se plantea o se percibe como fortaleza. Tú puedes discrepar o no con el presidente de la República, pero él parece muy seguro de lo que plantea, y eso siempre va a ser, por supuesto, una fortaleza. Y en lo negativo, que como dice el personaje de Game of Thrones, siempre tu fortaleza también es tu mayor debilidad, justamente esa seguridad, esa certeza que él tiene para hacer las cosas que hace y que pueden ser como de una fuerza salida un poco de tono. ¿Demasiado convencido de que tiene la razón en tono, por allí, en todo? No solo en el tono, sino en las acciones. Entonces eso justamente es lo que podemos decir electoralmente, que le va a costar un poco, que le puede estar costando un poco de votos temporalmente, porque no creo que han migrado todavía, pero eso que es su mayor fuerza, también es su debilidad.
Igual, Larry Yumibanda, en lo positivo, ¿qué pondría el tope y por qué? Y en lo negativo, ¿qué y por qué? Gracias por la invitación, un abrazo, y toda la audiencia también un abrazo. Creo que lo positivo es empezar con la gobernabilidad. Al inicio, con el apoyo que tuvo la Asamblea, lo que le permitió que le aprueben varias iniciativas. La ley de eficiencia económica, la ley no más apagones, la ley contra el lavado, y también yo creo que fue muy positivo llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las condiciones, discutibles, pero yo creo que eso le dio un golpe de timón importante para empezar bien su gobierno. Ya me estás poniendo dos elementos en lo positivo, pedí uno solo. En lo negativo, así como le dije, las iniciativas sirvieron para incrementar la producción, pero lastimosamente al aumentar el IVA y hasta cierto punto subir los combustibles, lesionaron la demanda. Tanto así que están generando secuelas al cierre de este año, que posiblemente decrezcamos menos 1%. ok. Ahí tenemos una primera visión de nuestros invitados en ese tema. Igual, ¿está Álvaro Rosero ya conectado? Álvaro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Álvaro estará de panelista a lo largo de todo el primer programa. El coronel Mario Pazmiño, perdón, solo en este primer bloque, respecto al tema crítico, que es la inseguridad o la violencia. Álvaro, igual, al tope de lo positivo, ¿qué pondrías? Y al tope de lo negativo, ¿qué ubicarías y por qué? Carlos, perdóname, hago comunicación al igual que tú y te digo perdóname porque por no dejarme llevar por donde tú quieres conducir el programa. Es que sin contexto, ¿cómo evalúas? Y lo que quiero decir con esto es, ¿cuál es el contexto económico del país que recibió Noboa hace un año? Nosotros no sabíamos que el déficit fiscal llegaba a lo que llegaba y por lo tanto reconocerle lo económico como uno de los principales méritos solo es justo. 4.000 millones de dólares no es cualquier cifra. Él hoy tiene un Estado que se sostiene. Cuando estuvimos a punto, quién sabe, Dios no lo permita nunca, de perder la dolarización. Si evalúas la seguridad, y el otro día escuchaba expertos mencionar de 22 muertes violentas al día, pasar a 18, no puedes desconocer que ese es un logro. Por supuesto que no lo puedes poner en el contexto de la discusión ciudadana, porque habrá gente que te diga, unos con toda la razón y otros con interés político, no podemos celebrar tener 18 muertes violentas al día. Y es que no se trata de eso. Entonces, el contexto tiene que ser lo más preciso posible para que la gente que consume este programa de evaluación pueda sacar sus conclusiones respecto de la eficiencia de un gobierno que está a puertas de pedirle el voto para quedarse 4 años más, porque este apenas ha sido uno. Bien, todo respeto para la forma tuya de abordar el tema. Encantado, ningún problema. Enseguida tendremos la opinión del coronel Mario Pazmiño. Antes, sobre lo mismo. Quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es el canal 15 de Vito TVO, o 709 si ustedes prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Los domingos no nos acompaña RTU, pero en cambio, sí estamos por Radio Centro, 101.3 FM. Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo para todo Manaví. La Bonita, el centro del país, desde Riobamba, también 89.3 FM. Cubre Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. ¿Está disponible, coronel Mario Pazmiño? Coronel, gracias por acompañarnos. En su caso, le preguntaría desde la perspectiva de seguridad, desde luego, ¿qué es lo positivo o lo más positivo que se ha registrado ahí? ¿Por qué? ¿Y qué es lo más negativo ubicado allí y también por qué? Gracias, Carlos. Un cordial saludo. Con relación a la pregunta, yo quisiera especificar primero la decisión de este gobierno de enfrentar frontalmente al crimen organizado. El haber declarado un conflicto armado interno es sumamente importante ante la crisis de inseguridad que se estaba presentando a inicios del 2024. Segundo aspecto importante, el control de centros carcelarios. Esto redujo el control que tenían las diferentes organizaciones de crimen organizado sobre las estructuras carcelarias y sobre las ciudades. La creación de un bloque de búsqueda, de un bloque de seguridad para controlar y perseguir a estas organizaciones me parece que era y es algo importante y que se tiene que resaltar. La ley mediante la cual el gobierno
respalda, apoya y le da una garantía a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para intervenir, me parecen aspectos positivos. ¿Qué veo de negativo? Que por más esfuerzo que se ha hecho, pues el clima de inseguridad en el país sigue creciendo. Y sigue creciendo porque las organizaciones tienen mayor control, mayor espacio territorial ganado, especialmente en santuarios donde se ejerce una gobernanza criminal. Creo que ese es el aspecto que le falta todavía al gobierno seguir intensificando para reducir esa capacidad que tiene el crimen organizado. Excelente introducción de todos mis invitados. Les recuerdo que es imposible tener una evaluación cabal, completa, de todas las áreas en el tiempo que disponemos, inclusive de toda la semana. Un rato pensé hacer de lunes a miércoles cada semana un tema, pero hay otras urgencias ahora que exigen tratarlo hoy y mañana. Hemos invitado a la vicepresidenta encargada, Sarija Moya, ojalá pueda concurrir. Vamos entonces ya con temas específicos del económico. Alberto Acosta Burneo, el viernes en el debate de Radio Centro, tuvo este balance en intercambio con Rafael Cuesta y quien les habla. Yo creo que el gobierno escoge qué comunicar y más bien por el lado de comunicación yo diría que ha sido bastante exitoso. ¿Qué es lo que comunica? Comunica sensaciones. Está comunicando que está dispuesto a todo para lograr sus objetivos. Y la población que está demandando este momento quiere a alguien que le salve de la delincuencia. Entonces, que venga una persona y dé estos mensajes, está comunicando. Claro, no es la comunicación del estilo de Correa, que nos llenaba de verborrea por horas los sábados, pero también los tiempos han cambiado. Las generaciones han cambiado, los mecanismos de comunicarse han cambiado. Entonces, en este momento, un video, incluso sin palabras, puede comunicar muchísimo más a través del TikTok que lo que puede comunicar una sabatina de 3 horas, que yo creo que a estas alturas de la vida ya está pasado de moda. Eso no funcionaría. Si se la quiere volver a hacer, ya no funciona. Fíjense cómo un economista pone énfasis en lo comunicacional. Yendo al economista, en cambio, acá usted destacó que solo vamos a crecer 0.1% menos. Menos 1%. Menos 1%. Ah, es más ya. Wow, de lo que decía el fondo. Ya, el IVA fue un tanganazo. No son anticipos, ¿cómo es que le llaman? Autorretenciones. ¿Ustedes creen que me entra la palabreja? Las autorretenciones, nuevas contribuciones de la banca, afectaron a los 500 mayores contribuyentes. A la luz de los hechos, ¿no le contribuyó, no le aportó eso a dar a la economía algo de estabilidad con la que terminamos? O sea, en la autorretención Todo el conjunto y de medidas. la remisión le generó $2.000 millones adicionales. Más el no hacer obra pública, por ejemplo, Claro. sino mínima. Así es, eso le permitió tener un colchón financiero para poder sobrellevar este año que ha sido difícil. ¿Era inevitable eso, Larry? Yo creo que el tema del aumento del IVA, yo creo que fue la peor decisión. No tenía que haberlo hecho. Lo demás es discutible y creo que era innecesario. ¿Por qué fue la peor? Por un asunto, si comenzamos a ver la evolución de los precios de IVA, se han disparado. Más allá de que saquemos el promedio y digan de que estamos en un proceso de desinflación, que es una disminución de los precios, lastimosamente la producción se estancó, porque le quita al ciudadano esa capacidad de consumo. Eso yo creo que fue uno de los errores fundamentales. Pero usted a su vez destaca que eso fue clave para conseguir el acuerdo con el FMI. Sin lo uno no había lo otro. Yo había dicho que era importante el acuerdo con el FMI. Las condiciones era lo discutible. Entonces, sacar el tema del IVA y poner todo lo demás, yo creo que hubiera sido un mejor acuerdo. Está claro. Miren cómo lo ve otro economista, Vicente Albornoz, antes de requerir el criterio de Marisol Pons, que de paso es asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil y tiene una especialidad o maestría en comercio exterior, por si acaso. Vicente Albornoz. Sin el aumento del IVA, que a todos nos dolió, no había acuerdo con el Fondo Monetario. Y si no había acuerdo con el Fondo Monetario, no había plata para financiar el gasto de este año. Porque lo único que le quedaba al gobierno es comerse los ahorros del central, alguna cosa así que hubiera debilitado enormemente al sistema financiero y a la estabilidad de la dolarización. El subir el IVA es lo que le dio al país el oxígeno para lograr llegar a conseguir préstamos que le permitan cerrar el año. Entonces, eso sí creo que es un buen uso del capital político del presidente. Ese ha sido el gran aporte del gobierno actual, el romper esto del desfinanciamiento crónico, ¿no? Ahora, otras áreas, insisto, ha avanzado mucho menos. Dos opiniones contrapuestas, eso fue dicho a Milton Pérez en Desayunos 24 desde el Amazonas. Con los antecedentes que cité, ¿cómo ve usted lo económico? Creo que una frase sustancial que dice el Vicente Albornoz. Vicente Albornoz es un buen uso del capital político.
Yo estuve en contra del incremento del IVA, estuve en contra de la implementación de autorretenciones. No sé si aumentó la base impositiva, pero sí mejoró el flujo de caja del gobierno. Entiendo que desde el punto de vista de la presidencia necesitaba poder cubrir esas necesidades para poder hacer lo que está haciendo. Si no, no hubiéramos tenido cómo pagar el costo de los apagones, las soluciones para los apagones. Políticamente no le afectó el IVA. Políticamente no le afectaron entre el regresar al sistema de bandas, el tema de los subsidios. Antes hubiésemos pensado que el país iba a incendiar nuevamente con un ISA y acólitos en la calle. Y eso no sucedió. Entonces, políticamente fueron decisiones atípicas en momentos típicos, muy acertadas, que sí, costaron y siguen costando mucho, pero tiene un costo silencioso, además, que es esa inversión que no se hace por esas sorpresas. ¿Lo que lo ha afectado más políticamente es lo eléctrico, entonces? Pero por supuesto, ese es el mayor problema que tiene. El IVA, uno siente que fue el año pasado. Quiero decir, son 12 meses tan intensos que pareciera que Daniel Noboa lleva gobernando 3 o 4 años, pero no lo lleva. A eso vamos enseguida. ¿Coincides, Larry, en que el problema crítico ahorita es del eléctrico también? A ver, tenemos un problema de apagón eléctrico que nos puede llevar a un apagón económico. Sí, nos puede llevar, si es que va más allá de diciembre. Pero por supuesto, el tema es que ya el año 2024 está cerrado. Lo que vamos al 2025. ¿Ahí sería el apagón económico? Depende cómo vaya el tema del estiaje. ¿Y qué es para usted un apagón económico? Que volvamos a decrecer. El tema es que... No, que decrezcamos más. Oye, Larry, pero decrecimos 0.9. Es que este año vamos a decrecer. Decrecimos 0.9 en la pandemia. Claro. Y repuntamos. ¿Por qué el terror a decrecer en 0.2? El tema es que ya sería el 11º año de prácticamente un bajo crecimiento. Y la economía se debilita. Ok, vamos a Mario Pazmiño sobre el tema que era crucial antes del eléctrico, que es la inseguridad. Y vamos a lo que destacó, que ha faltado. Es curioso que a pesar de lo que usted destacaba, frontal desafío del crimen organizado, declarar el conflicto armado interno, recuperar el control de cárceles, bloque de seguridad, la ley para favorecer una serie de aspectos, sin embargo, hayan perdido control en sectores y se hayan aumentado los santuarios, que antes era solo Turán, ahora es Manta, ahora es Quevedo, ahora es Pueblo Viejo, solo para citar 4 zonas. ¿Por qué? ¿Y cómo, en principio, frenar esto y revertirlo, coronel? Carlos, primero hay aproximadamente en el país 187 santuarios que se van desarrollando y se han ido incrementando. ¿En dónde falló el Estado? El Estado falla en la estrategia. La estrategia al momento que está aplicando el Estado es de una presencia en base a diferentes patrullajes, controles y también estados de excepción y toques de queda que son irrespetados. ¿Dónde está el cambio que se tiene que realizar por parte del gobierno? En una presencia disuasiva permanente. Esto quiere decir convocar a todas las fuerzas de seguridad de una localidad para que se haga la presencia en territorio las 24 horas del día, los 365 días del año. Dirán, no tenemos gente. Sí tenemos, señores, y lo acaban de demostrar haciendo una convocatoria para que las reservas militares, y me imagino que también serán las reservas policiales, las que vayan a incorporarse para fortalecer el esquema de seguridad que tiene el país. Entonces, si hay personal, necesitan cambiar la estrategia, porque caso contrario, estos espacios territoriales que están siendo controlados por el crimen organizado, pues van a seguir creciendo. Y creo que ahí está la oportunidad de demostrar que verdaderamente se está haciendo un trabajo fructífero en beneficio del pueblo ecuatoriano. Mil gracias por su aporte a todos ustedes. Con el de Álvaro Rosero volvemos cuando ya entremos en otro tema concreto, el eléctrico. Se ha evaluado un gobierno de un año como si fuera de 4, sin considerar el país más endeudado, con las arcas vacías, enormes retrasos y sobre todo sitiado por el narcotráfico que recibió. Considerado eso, ha evitado lo peor. Si logra pasar la crisis de los apagones, recién podrá intentar lo mejor. Les recuerdo que nos pueden ver por OnePlus en el Reprise, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, TV Cable, CNT, Claro TV, solo que al día siguiente, 24 horas después, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal principal y página de noticias, apenas concluye el programa, y estamos en los 200.000 suscriptores que tiene Zapping, entre otras cosas.
En España, desde la semana pasada, gracias a Macro Digital, en una serie de cadenas que después les recuerdo. Para entrar en lo de la crisis eléctrica, el presidente Noboa anticipó esta cuestión en el debate, cuando fue con chaleco antibalas. Vamos a invertir 300 millones de dólares en la transmisión eléctrica, porque hoy en día tenemos 5 centavos por kilowatt de costo de transmisión, 2 centavos más que el mundo desarrollado. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del Niño, porque el Niño genera pues exceso de agua, pero el siguiente año después del Niño genera sequía. Entonces, para no tener 2 años malos, debemos de tener un plan para no solo el año del Niño, sino el año siguiente. Es importantísimo entender que la administración correcta del agua y la administración correcta de la electricidad es lo que nos va a sacar del hueco en el que estamos hoy en día. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos, 3 centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de CENEL y 5 centavos de Transelectric, la empresa que nadie quiere que sepa que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente, es donde está el chanchullo, es lo que hace que se prendan las termoeléctricas y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. El candidato Daniel Noboa lo tenía claro cuando estuvo en el debate. Cuando entraron al gobierno, advertí a Álvaro que tenían que sanear de correístas de ese ministerio, que estaban tomados. Recién lo descubrieron en abril, plantearon una acusación en la Fiscalía o una investigación contra 22. ¿Fue esa la causa y es ese ahorita el mayor problema del gobierno? Carlos, creo que todos teníamos claro lo que sucedía o podía suceder, pero ninguno dimensionando la gravedad de la sequía. Y me parece que eso invierte en el orden de las prioridades para cualquier plan de gobierno. El entonces candidato lo enfocaba en principio en términos de costo de energía, sin siquiera sospechar que podríamos entrar en una crisis de esta naturaleza, porque, repito, nadie podía calcular la dimensión de la crisis, la sequía sobre todo. Este es el principal problema del gobierno, sin lugar a dudas, es el problema a resolver. Álvaro, el tema es, ¿y si lo resuelve? Álvaro, el tema es que meter a la gente. Perdón, se me cortó ahí otra vez. Repíteme esto último y si lo resuelve, hasta ahí me quedé. Ok, hagamos una pausa para recuperar la señal con Álvaro. Hasta tanto, perdón, Gatito, hasta tanto en el debate de Radio Centro, avísenle a Álvaro que perdimos los últimos 30 segundos. Pocho Harvey el viernes comenzó esta discusión así. Al final de cuentas todo esto se ejecutó tarde y que debió hacerse en abril. Que debió haberse hecho en abril, sí, pero también yo creo que hubo un error de cálculo. Ahí hubo el error de cálculo de lo que se llama la soledad del poder, es decir, de que después de escuchar a mucha gente el mandatario toma la decisión. ¿Y en qué sentido? De que es probable de que él haya pensado que la crisis no iba a ser tremendamente severa como fue. Y dijo, voy a aguantar hasta cerca de que esta llegue para ahí gastar acorde a lo que necesito. Y se le vino la crisis con todo. Pocho, perdón. Y entonces, ya cuando ha reaccionado, porque igual esto toma tiempos, ya cuando ha reaccionado, finalmente nos tuvimos que comer 2 meses de crisis. No es un error del cálculo, disculpa, es un error de procesamiento de información. Ya, porque lo que le llegaba no era lo que realmente estaba pasando. Primero, por eso tantos cambios en el sector eléctrico. Por eso un rato mandaron a gente de las Fuerzas Armadas, a la hidroeléctrica, hay boicot, a vigilar Carlos. si había sabotaje. No lo dudes. Coincido a medias con ustedes. El presidente lo que no calculó es con una mafia que hay adentro del sector eléctrico, así como hay adentro del sector petrolero y adentro del sector del IES, adentro de casi todo el estado ecuatoriano. Larry y mi banda, ¿por qué lo eléctrico fue de malo heredado a lo peor manejado? ¿Qué pasó? La asignación de sus funcionarios. ¿En qué se equivocó? Poner a una funcionaria que, por ejemplo, no tenía la experiencia. Y después pone un encargado que tampoco tenía la experiencia. Y actualmente está una funcionaria que tampoco tiene la experiencia, pero están resolviendo con la compra de energía en Colombia para salvar el bache. Eso ha sido una de las debilidades del gobierno, no poner funcionarios competentes en ciertas áreas del Estado que necesitan personal técnico, pero también ágil. Eso es lo que agravó la crisis, Mariasol, estando claro de que no es culpable Noboa de eso, pero sí responsable de no haberla enfrentado mejor y a tiempo. Sí, yo discrepo en que los nombramientos son el problema.
es parte del problema en algunos ámbitos, pero no es la causa total. La causa total para mí es un baño de realidad. Es decir, lo que escuchamos decir al candidato Daniel Noboa no es mentira, es real. Y bueno, yo creo que cuando él hacía el debate no pensó que iba a ser presidente. Y llega a ser presidente y se da con esa realidad del que hemos descrito en muchos programas, de que aparentemente hay como un hoyo negro alrededor de la generación eléctrica, de la distribución y de la transmisión, que no logra resolverse justamente por mafias y por intereses cruzados. Creo que sí coincido con el Pocho en que se demoraron en actuar. Se demoraron en actuar y la realidad les pudo. Cuando volvamos, más sobre otros aspectos críticos de la administración de Noboa que hemos revisado hasta ahora a vuelo de pájaro. Seguridad, economía y electricidad. Se ha evaluado un gobierno de un año como si fuera de 4, sin considerar el país más endeudado, con las arcas vacías, enormes retrasos y sobre todo sitiado por el narcotráfico que recibió. Considerado eso, ha evitado lo peor. Si logra pasar la crisis de los apagones, recién podrá intentar lo mejor. Les recuerdo que nos pueden ver en Estados Unidos por Macro Digital, gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Macro Digital también en Loja, Santa Elena, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos y a través de otras 2 aplicaciones en todo el Ecuador. Y desde la semana pasada estamos en España, pero no me pidan más de lo que puedo dar. Yo no me... Perdés, ya riego esta vaina de aquí, perdón. Ya, es demasiado larga la mención que tengo que hacer. Lo más importante es que no se moje la novela. La mesa puede mojarse. Ya. Ok, ¿a qué iba yo? Miren esto. Ya en un ratito pasa el trapo, un ratito, dale suave. Esta cuestión es un golpe enorme, que es la publicación de The Economist de hoy. Un viaje a través del más joven narcoestado. ¿Ya? Las drogas han transformado el Ecuador de un éxito latinoamericano en una zona de guerra. Y más adelante hay una serie de detalles, pero quiero reparar en uno para hacerles notar lo peligrosa de la generalización de esta crónica que recoge casos reales, pero los convierte en realidades totales. Miren esta parte de acá. Dice, el reclutado era un niño de 12 años de edad, le daban una casa, un arma y $200 al mes para alojar drogas. Quien escribe esto es un periodista muy reconocido de vasta experiencia que publicó un libro denominado Waste Wars, guerras desperdiciadas, Alexander Clapp. Pregunto, ¿cuál es la incidencia que va a tener esta imagen que está proyectando el Ecuador al extranjero, más allá del artículo específico de The Economist, María Sol? Yo lo vi en la red, no lo he podido leer, por tanto no puedo comentar acerca del artículo. Sin embargo, este tipo de contenido nos hace un daño terrible. Internacionalmente nos pone en un lugar donde quizá puedo decir que por mi sesgo de ser ecuatoriana y de vivir dentro del Ecuador y dedicarme a una profesión, a una actividad económica honesta y de rodearme de gente que se dedica a lo mismo, me lleva inmediatamente a pensar, usted está generalizando de una manera peligrosa en un país donde puede haber un grupo que se dedica a eso, pero no todos lo hacemos, por tanto no somos un narcoestado. Claro, esa definición del nuevo narcoestado a mí me duele, me molesta, me hace ruido, me encantaría sentarme a conversar con el periodista y preguntarle cuál es su definición de narcoestado. ¿Quiere decir que hay un porcentaje importante de la economía que se mueve con dinero negro, dinero informal? ¿Quiere decir que hay tantas cantidades de gente muerta? Es decir, me parece una aseveración muy peligrosa para un país que lo que necesita es poder levantar y atraer inversión y traer capital honesto, capital formal para promover el empleo y no este tipo de campañas. Larry Yumibanda, ¿somos o no un nuevo narcoestado como lo afirma The Economist? Estamos rumbo a eso. Estamos rumbo a eso. Yo creo que llevamos rato rumbo a eso, desde el 2008 que lo denunció Pacho Huerta. Así es. Y eso lastimosamente frena cualquier tipo de inversión extranjera y tal país. ¿Sí?
Lastimosamente, y eso es lo que está generando también otro impacto, aparte del asunto de los apagones, es justamente el tema de las vacunas, que eso es un arista más de toda esa estructura criminal que de alguna otra forma está vinculado al tema del narcotráfico. México, ¿no? Yo creo que tampoco es un narcoestado, con toda la infiltración que tiene, y sin embargo la inversión extranjera sigue yendo a México voluminosamente, a pesar del control de carteles en vastas zonas de México. ¿Por qué allá no se ha frenado la inversión, más allá del mercado de ese país y su economía? Y aquí usted dice que se frenará. La cuestión es que ellos tienen una estructura económica distinta, tienen un socio comercial muy importante con los Estados Unidos. Esa es su mayor fortaleza. Nosotros, por ejemplo, somos una economía pequeña que más bien, en vez de mejorar los niveles de productividad y competitividad para no solamente enfocarnos en el mercado interno, porque nuestro mercado interno es muy pequeño, sino el mercado regional. Ahí no hemos trabajado lo suficiente y yo creo que esa sería una de las cuestiones que el gobierno de Noboa le hace falta trabajar. La vecindad los beneficia, en caso nuestro la vecindad los perjudica. Álvaro, gracias por desplazarse a donde estás ahora por una mejor señal. ¿Te quedaste o nos quedamos escuchándote hasta que decía sobre lo eléctrico primero? ¿Qué pasa si lo resuelve? Si lo resuelve, si lo puedes retomar desde ahí. Y luego estamos ahorita analizando brevemente la incidencia, el origen de este artículo de The Economist, que nos pone como el nuevo narcoestado en América. Adelante. Déjame comenzar por ahí, Carlos, porque siento exactamente la misma indignación. No sé si este ejercicio de investigación periodística se hace con otros estados y no sé si las conclusiones pudieran ser las mismas. En función de lo que el Ecuador le caracteriza, creo que pocos son los países que casa adentro políticamente tienen al enemigo instalado con el 30% de representación o más en función de la fórmula que se aplica para el cálculo, por ejemplo, de escaños o en GATS, me refiero a gobiernos seccionales. Y claramente estoy hablando de el socialismo del siglo XXI. En el Ecuador cometimos el pecado de salir del socialismo del siglo XXI. Y lo digo pecado entre comillas, pero eso es lo que seguramente nos representa el mayor costo político y entre otras cosas se puede apreciar en publicaciones como esta porque son muy hábiles manejándose en el exterior. Esa habilidad que ningún gobierno después de Correa pudo desarrollar o que no le dio la importancia del caso. Probablemente la narrativa tiene que ser contrarrestada con absoluta seriedad y en función de que entender que eso también termina incidiendo. Y respecto del tema eléctrico, es el problema. Pero lo que yo me planteo es, ¿y si ese problema se resuelve, quién es finalmente el que va a ganar de todo esto? Por eso tú entiendes, Carlos, que todos, sin excepción, lamentablemente, sin excepción, todos los partidos políticos hoy apelan a que no se resuelva. Hoy preferirían que Colombia no nos venda energía. Hoy preferirían que no llueva. Porque todos saben que si el problema existe y es real, pero se resuelve, electoralmente el escenario es totalmente favorable para el presidente. No importa si es favorable para el país, importa que sea favorable para el presidente y por lo tanto esos partidos políticos preferirían evitarlo. Enseguida volvemos con más. Gracias, Álvaro, por ubicarte en una mejor posición. Seguiremos con él y nuestros panelistas, María Sol Pons y Larry Yumibanda. Se ha evaluado un gobierno de un año como si fuera de 4, sin considerar el país más endeudado, con las arcas vacías, de enormes retrasos y sobre todo sitiado por el narcotráfico que recibió. Considerado eso, ha evitado lo peor. Si logra pasar la crisis de los apagones, recién podrá intentarlo mejor. Fascinante programa por un polémico tema y obligatorio hoy. Recuerden, mañana hemos invitado a Sarija Moya, no sé si la vicepresidenta encargada puede venir, supe hoy que estaba en Loja y directamente de ella no hemos tenido respuesta, por si acaso. El canal 24/7 nos reproduce en Extreme, canal 3, Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y Data, más televisión, canal 99. Emitimos desde sus estudios. Y Arturo Moscoso, que estuvo recién en Desayunos 24 de Teleamazonas, nos lleva a dos temas restantes muy polémicos: la incursión en la Embajada de México y la relación con la vicepresidenta, para completar este repaso por 6 de los asuntos más críticos del gobierno que cumple un año. Es
una decisión absolutamente ilegal y que sienta un precedente en el derecho internacional gravísimo. Ni las peores dictaduras han invadido embajadas en el mundo. Pero de cara al país eso le fortaleció. Pero creo que de cara a un golpe de efecto, sobre todo en el tema de capital político, le sirvió, ¿no? Pero lo que se ha hecho con la vicepresidenta es absolutamente ilegal e inconstitucional. De eso no hay nada que justifique una decisión de ese tipo. Nos puede caer bien, nos puede caer mal la vicepresidenta, podemos pensar bien de ella o mal, pero no hay legalmente nada que justifique una decisión. Pero políticamente le sirve porque no va a tener que dejar encargado el poder a una persona con la que tiene una relación absolutamente rota. El tema... Ok. Álvaro Rosero, hasta allí. Dos aspectos ilegales. Lo fueron... En verdad, no cabe duda que sí, en lo de la Embajada de México, lo fue el procedimiento con la vicepresidenta, y de ser así, hay quienes ven ahí atisbos de un nuevo autoritario que, si se reelige, podría rebasar el ámbito constitucional. ¿Hay ese peligro? ¿Ves ese peligro? No lo veo, y probablemente, y quiero ser honesto, no lo veo porque esas dos acciones, políticamente hablando, son acciones que creo que van de la mano con una política de fondo que es identificar claramente al enemigo. Carlos, tú recordarás encuestas recientes en este país que nos sorprendían a todos quienes creemos en la democracia, cuando la gente se pronunciaba ante la inquietud de si preferirían o no a alguien que tenga tintes autoritarios dirigiendo el país. Y no creo que las personas, los ciudadanos, están buscando a alguien que desconozca sus derechos. Están buscando a alguien que con firmeza enfrente a los verdaderos enemigos. El tema de la embajada en México, también he escuchado a personas que conocen del derecho defender esa acción como en legítima defensa. Lo propio he escuchado a personas que conocen de legislación defender el acto administrativo contra la vicepresidencia. Pero si los dos hechos tienen que ver, porque tienen que ver casualmente con los mismos riesgos, los riesgos de que el poder que el correísmo busca retomar, no sea a través de las urnas, sino de acciones que encuentren a cómplices en el camino, y creo que ese es el riesgo fundamental que después de sus propias declaraciones representa la, no sé si digo bien, ex vicepresidenta o la vicepresidenta suspendida. Entonces, incluso esa, que podría ser la más polémica, le mantiene al presidente de la República con la visión positiva de mucha gente, seguramente no todos, Carlos, y me parece que ahí está el secreto del éxito electoralmente hablando. Hay que escoger el camino, porque intentar satisfacer a todos le podría llevar a la inacción, como lamentablemente ha ocurrido recientemente. Gracias, Álvaro. Te espero para una opinión final en el próximo bloque, no sin antes pedirles el criterio a María Sol Ponce y Larry Yumibanda de estos mismos dos hechos. La incursión en la embajada mexicana para impedir la fuga de Glass y el tratamiento dado a la vicepresidenta suspendida. Mira, solo permíteme un segundo hacer una... ¿Digresión? Sí, la etapa. Yo divido el gobierno de Daniel Noboa en tres etapas. La primera etapa, desde que él entra a ser presidente de la República, cogiendo intensidad con el decreto 111 hasta el hecho en la Embajada de México. Ahí cierra la primera etapa. Se acaban las alianzas, se acaba la maratón de proyectos aprobados en la Asamblea, gana una consulta popular con 9-2 y entra a esta segunda etapa ya de pelea y de conflicto ampliamente con los partidos políticos. En esta etapa, en esta segunda etapa, donde la eliminación de subsidios, su confirmación como candidato a la elección o reelección, entra en este entuerto inmenso que significa el apagón. Que claro, se pudo prever, pero no en esta dimensión, porque el cambio climático solo hace peor la endeble circunstancia de nuestra infraestructura eléctrica. ¿La tercera? Y la tercera es esa del presidente candidato. Y el presidente candidato tiene que pasar rapidito la página con el tema de Verónica Abad y también esos temas donde se percibe esa fortaleza que incomoda particularmente al votante de Quito. Me estoy refiriendo al tema de Verónica Abad, al tema de la descalificación de Jan Topic, que a pesar de no ser un acto de la función ejecutiva y ser un tema del contencioso electoral, se percibe como un exceso de fuerza. Entonces, lo que apremia en este momento, en estrategia, es que se acabe el apagón
al costo que sea, para poder reconquistar, ¿con qué? Con la visión que tiene Daniel Noboa de lo que va a representar el desarrollo y mejores días para el Ecuador. Porque no queremos volver a salir en una portada, pues donde un periodista nos dice narcoestado. Queremos salir en una portada donde dice, wow, cómo creció el banano, un producto tradicional de 20 a 80, cómo la minería reventó las expectativas. Es decir, esa es la gran oportunidad que tiene Daniel Noboa de cara a esta tercera etapa que es el presidente candidato. Ya me dejaron sin closing statement, sin reflexión final por lo extenso y lo preciso del análisis. Larry. Hace poco ganaron 3 prestigiosos economistas el premio Nobel, ¿no?, sobre el tema de la institucionalidad. Yo creo que ese tema lo debemos cuidar, así como cuidamos muchos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay que respetar el Estado de Derecho, y me refiero específicamente al tema de la vicepresidenta, ¿no? Yo creo que es un tema que deben resolverlo entre los dos. Él escogió a su candidata y ahora vicepresidenta, y sobre ese tema yo creo que cuidado se rompe el tema constitucional. Si bien es cierto, la Corte Constitucional le devolvió el trámite a la Asamblea, pero eso va a continuar. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana la Corte Constitucional se pronuncia a que la vicepresidencia asuma la presidencia encargada? Es solamente por días, estamos hablando 35, 40 días, no más. Entonces yo creo que en ese punto es importante que aprendamos de la madurez. Punto 1. Con respecto al tema de Glass, ahí está la normativa internacional. Cuidado, no juegan en contra, ¿sí? Puede ser que Glass sea culpable o no, eso lo determinará la justicia, pero lo que sí, y ahí sí me incluyo, lo que defendemos el Estado de Derecho, de alguna otra forma, esto no se puede violentar. Ya, yo también defiendo un Estado de Derecho, solo que este es un Estado torcido por la Constitución, que es la que hay que respetar, porque es la sacrosanta institucionalidad, sí, una institucionalidad corrupta, consagrada allí, que sirve para los inocentes perseguirlos, a los delincuentes liberarlos. Hay que cambiarla. Y hasta tanto respetarla en aquello que vaya acorde con la justicia, aunque se enronchen los constitucionalistas. Cuando volvamos, el final. Se ha evaluado un gobierno de un año como si fuera de 4, sin considerar al país más endeudado, con las arcas vacías, enormes retrasos y sobre todo sitiado por el narcotráfico que recibió. Considerado eso, ha evitado lo peor. Si logra pasar la crisis de los apagones, recién podrá intentar lo mejor. El tiempo final que tenían mis invitados lo consumieron ellos en su intervención anterior. Espero que me comprendan ellos y ustedes, además de agradecerles su extraordinaria y diversa participación. A lo largo del programa ustedes han escuchado mi criterio principal, pero no el último. Para mí lo más positivo de este periodo es que no se haya convertido un acuerdo legislativo político en un acuerdo de impunidad. Lo más negativo ha sido la tardanza, la lentitud y la poca eficacia con que se asumió el manejo de la crisis eléctrica. Lo que se debe mantener, el combate a todo tipo de mafias. Lo que debe suspenderse es el dinamitar todo tipo de puentes. Hay una clase de sectores con los cuales, por ser aliados naturales por lo menos, no se puede uno distanciar ni considerar que cualquier crítico es enemigo. Comprendan que resulta imposible una evaluación justa en un país polarizado, con un ambiente electoral, todos hábitos de poder y nadie de consensuar. Respecto a lo revisado, hay avances significativos e incluso en algunos aspectos grandes logros. El principal para mí es haber frenado la fuga de los grandes corruptos y plantear una alianza transnacional contra el crimen transnacional. Este es ya un país maduro y comprensivo, como se ve en el apoyo a la gestión del presidente, inusualmente alto a pesar de su desgaste, 46-47%. Como se nota en jóvenes atraídos por un nuevo tipo de política y parece estar claro en sectores de la población silentes, pero no obsecuentes. Yo creo que el objetivo principal está en camino. Y suena duro decirlo, pero sigue siendo impedir que el socialismo del siglo XXI llegue a este país para tomárselo como Nicaragua o Venezuela y luego disfrazarlo de una democracia porque hay elecciones como en Cuba, aunque del partido único. Por ahora hay artículos como este, The Economist, que se los merece Venezuela, que es un narcoestado. Ese sí, respecto al cual no han hecho nunca un escándalo. De nosotros depende que no permitamos llegar a ese extremo. Hasta mañana.